También es importante saber que altos niveles de desigualdad eh, generan mayores niveles de pobreza y esto finalmente provoca un menor crecimiento para esa sociedad, por lo tanto, atender a la distribución del ingreso es una forma también de potenciar el crecimiento. Eh, por todo esto que estuvimos viendo, los indicadores que se utilizan para medir las cuestiones distributivas de equidad y de eficiencia económica influyen mucho en las decisiones políticas y también en el apoyo de la población a determinados tipos de política. Un ejemplo de los indicadores más utilizados respecto a equidad es la curva de Lorenz, donde abajo se ponen los distintos porcentajes de población, se va dividiendo, por ejemplo, de 10% en 10%, y se coloca el 10% de los que menos ingresos tienen en la izquierda y hacia la derecha se van poniendo los grupos poblacionales de más ingresos. Y en el eje vertical está el total del ingreso a medida que va aumentando. Por lo tanto, podemos ver cuánto ingreso va acumulando los distintos grupos poblacionales. Por ejemplo, ustedes pueden ver en ese ejemplo que el 80% de la población tiene el 40% de los ingresos, por lo tanto habría un 20% de la población que tiene un 60% de los ingresos, y eso nos está hablando de una distribución de los ingresos eh, no del todo o con cierto grado de desigualdad. Otra de las funciones que mencionamos en un inicio es el tema de estabilización de la economía. Acá lo que se busca es compensar la demanda efectiva y restablecer el pleno empleo de los recursos a través de incentivos fiscales o de gasto. Y también se busca estabilizar el nivel de precios actuando sobre la demanda agregada. También puede suceder esto que tenemos eh, posibilidades de inflación, o mejor dicho, hiperinflación o deflación, entonces se busca actuar con distintos mecanismos para prevenirlo o evitarlo. Y un objetivo, sobre todo en las economías en vías de desarrollo, es equilibrar las cuentas del sector externo para no caer en lo que se llama crisis de balance de pago o fugas de las reservas del Banco Central. Todo lo que estuvimos viendo, decíamos, las decisiones del sector gobierno son diferentes del sector privado, sobre todo porque dependen de decisiones políticas. En base a eso es que es interesante estudiar algunos modelos de proceso político para ver cómo se pueden llegar a formar esas decisiones. En el gráfico que ustedes ven en pantalla vemos funciones de utilidad para supuestos grupos poblacionales, que supone que los sectores de menores ingresos van a tener una preferencia por políticas o por un Estado que tenga un gasto público más alto, porque dependen o requieren más servicios públicos, por ejemplo, educación pública, medicina, entre otros, respecto a un grupo poblacional que está con más ingresos, porque, por ejemplo, va a mandar sus hijos a una universidad privada, por lo tanto no le interesa un sistema público y va a preferir menor gasto público porque menor gasto público implica menores impuestos. Entonces, hay una puja respecto a cuál es el tamaño óptimo que debe tener el Estado. Y tenemos distintos modelos que podemos estudiar respecto a cómo se lleva a cabo esa decisión política, la democracia directa, la democracia representativa o cómo se toman las decisiones en un modelo político de despotismo ilustrado. En democracia directa decimos que cada individuo participa de manera directa en el proceso de votación, como puede ser en una asamblea de barrio respecto a si se hace o no una obra de gas. Acá lo que hay que tratar de resolver son los diferentes puntos de vista que pueden surgir en ese grupo, y para eso están los criterios de votación o las reglas de votación, como pueden ser la unanimidad, que es cuando todos votan en favor de una alternativa,
o mayoría absoluta, es decir, de todos los miembros que pueden votar, un porcentaje mayor al 50%, o mayoría relativa de no hace falta llegar al 50% o más del 50%, sino ser la que más votos saca. Estos criterios, por ejemplo, se saben utilizar en el Congreso, en las distintas cámaras, de acuerdo al tipo de ley que se trate. Democracia representativa es, en las comunidades más grandes, por ejemplo, en un país, es difícil, sería muy difícil que cada alternativa o cada tipo de política se vote por todos los ciudadanos, porque nunca se llegaría a un consenso, siempre habría puntos de vista diferentes. O sería muy largo el tiempo que se necesita para llegar a un acuerdo. Por lo tanto, se hace como nosotros hacemos, que elegimos a nuestros representantes a través del voto y ellos en el Congreso nos representan para aprobar o impulsar ciertos proyectos y oponerse a otro tipo de proyectos. Y en base a eso discuten cuánto le asignan a cada una de las alternativas o proyectos de un año. Para eso es el proceso presupuestario. Entonces se dice que nuestras preferencias se reflejan a través de un modelo representativo y no en forma directa. Entonces acá lo que se elige son las plataformas políticas que ofrecen los distintos partidos, que está por detrás cierta prestación de bienes públicos, ¿sí? No es lo mismo votar a la izquierda que votar a un partido de centro o a un partido de derecha. Cada uno ofrece una plataforma política con más o menos gasto público y por ende más o menos presión impositiva. El despotismo ilustrado es, o se los llama de esta manera generalmente a los gobiernos de facto, como hubo en Argentina o también en Chile, donde el que está en el poder supone que conoce perfectamente todo lo que necesita esa sociedad y puede decidir de una mejor manera que si los ciudadanos votaran o eligieran. Entonces toma todas las decisiones sin que exista un mecanismo periódico para conocer cuáles son las preferencias. Esto suele hacer los distintos gobiernos, no en este extremo, pero muchas veces toman decisiones respecto a o creen que conocen que la problemática es, por ejemplo, la falta de empleo, por eso impulsan que se radique una empresa. Sin embargo, en esa comunidad tal vez lo que más les preocupaba es cuidar el medio ambiente y para instalar esa empresa tuvieron que desmontar bosque nativo. Entonces la gente en realidad no era lo que quería esa política, entonces hay un sesgo respecto a lo que creía la autoridad respecto a lo que necesitaba la gente. Finalmente, tenemos una corriente teórica que nos habla de que así como existen fallas del mercado, también existen fallas del Estado. Y critica estos modelos de votación porque dice que luego los dirigentes, toda la burocracia, los grupos de poder terminan influyendo en las decisiones políticas. Por lo tanto, el ciudadano elige una cosa, sin embargo, finalmente lo que se lleva a cabo es otra, porque existen estos individuos que quieren influir sobre las decisiones políticas. Entonces, ¿por qué surgen estas fallas del Estado? Sobre todo porque hay una información limitada respecto a cuál es el verdadero impacto que va a tener una política, y esto le sucede tanto al ciudadano que no conoce exactamente cuál va a ser el impacto que puede tomar una medida que le está proponiendo su partido político en la plataforma electoral, o también a nivel del gobierno que dice, bueno, voy a hacer esto para que ocurra esto, pero muchas veces la realidad es tan compleja que no se conoce verdaderamente cuál es el impacto final. Un control limitado sobre la burocracia, ¿sí?
dentro de los gobiernos, por ejemplo, municipales, tenemos los funcionarios electos, pero luego está la planta permanente. Por lo tanto, hay muchas veces una negociación entre personas que vienen a los cargos y luego se van respecto a las personas que siempre permanecen en el cargo y que son finalmente los que llevan a cabo las acciones o todo el proceso de implementación de las decisiones que tomaron los funcionarios en base a lo que supuestamente quieren los ciudadanos, ¿sí? Por lo tanto, en todo ese camino puede haber filtraciones o pérdidas de información. Y las limitaciones propias del proceso político, porque muchas veces como personas no sabemos bien qué es lo que queremos y además muchas veces tampoco expresamos claramente qué es lo que necesitamos, por lo tanto es muy difícil que el político sepa concretamente qué quiere su grupo de representados. Además, hay fenómenos de ocultación de la información. Muchas veces los políticos resguardan cierta información porque consideran que los perjudica respecto a la opinión pública, algo que no les salió bien, por ejemplo. También hay grupos de interés, lo que se llaman los grupos de lobby, que tratan de generar medidas a favor de sus sectores, por ejemplo, desregulaciones impositivas o créditos a tasas subsidiadas. Por lo tanto, eso se favorece ese sector o ese grupo, pero va a pagar más impuestos o va a recibir menos prestaciones otro grupo social o económico. Y además, ciertas regulaciones terminan generando beneficios que se apropian distintos sectores y hay como una competencia en la búsqueda de influencias para lograr nuevamente lo que mencionábamos, de torcer las decisiones respecto a lo que habían votado los ciudadanos. Así que bueno, ese es un panorama de esta corriente de pensamiento que lo que es importante es destacar que así como existen las fallas del mercado, también puede existir las fallas del Estado y por eso hay que seguir muy de cerca esta cuestión de hasta dónde interviene el Estado y hasta dónde es necesario dejar que otros mecanismos descentralizados regulen la toma de decisiones. Bueno, hasta acá la unidad número 1. Quedo a disposición si tienen consultas o lo que sea a través de los mecanismos que hemos definido en el aula virtual.